el pastor no está, hermanos, no se desanimen, no se deje llevar por mi apariencia, vuelva el próximo domingo, va a estar, ¿verdad?, el pastor. Ojalá que yo no sea causa de tropiezo, no diga, no, ahí fui, predicó un morenito ahí, que no se deje llevar por mi apariencia, ¿verdad? Vuelva el próximo domingo si usted es visitante. Y vamos a segunda de Samuel 23. Segunda de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer del verso 8 al verso 17. Segunda de Samuel 23. Segunda de Samuel 23, del verso 8 al 17. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Vamos a leer alternadamente. Yo leo el 8, ustedes el 9, y así nos vamos alternadamente y nos unimos en el verso 17. ¿Sí? Vamos a leer. Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tecmanita, principal de los capitanes. Esta era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día dio Jehová una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beberla, sino que la derramó para Jehová, diciendo: sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? No quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros, aun cuando no lo merecemos. Ahora te rogamos, Señor, que tú seas obrando. Toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a tu palabra. Úsame, Señor, por favor, Espíritu Santo, toma el control. Ayúdame a transmitir el mensaje, Señor, de una manera sencilla, de una manera clara, Señor. Y, Señor, que al final tu nombre sea honrado y glorificado. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿pueden sentarse, hermanos? Pueden sentarse. ¿Verdad? En este pasaje, hermanos, se encuentra, ¿verdad?, la historia de los valientes de David. Nos habla, ¿verdad?, que David, un gran rey, tuvo, hermano, el rey David, ¿verdad?, fue un gran rey reconocido, ¿verdad? Hasta la gente inconversa sabe del rey David. Pone ejemplos, ¿verdad?, del rey David. Y este rey, hermanos, tuvo gente a su cargo, tuvo gente, ¿verdad?, tuvo valientes que lo siguieron, que lo apoyaron, hermano. Y aquí, ¿verdad?, en esta lista nos dice que hubo 30, pero sobresalen 3 valientes. Y, ¿verdad?, vamos ahí a segunda de Samuel, donde tuvimos la lectura, y vamos al verso 8. Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y el primero es José Basebet. Hermano, si usted anda buscando un nombre para su hijo, ¿verdad?, ya está uno medio complicado, ¿verdad? José Basebet dice que es uno de los primeros, ¿verdad?, que se menciona aquí. Y, hermano, este hombre, ¿verdad?, nos dice que fue lo que hizo, ¿verdad? Dice que este mató a 800 hombres en una ocasión, ¿sí? Alguien, ¿verdad?, que se paraba por su rey, y dice que era Adino, ¿verdad? Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, dice, el tecmanita, principal de los capitanes. Este hombre era Adino, hermano, ¿verdad? Adino quiere decir que era como un trofeo, como alguien sobresaliente, ¿verdad, hermano? Como un equipo de fútbol. A veces, ¿verdad?, están los que más o menos juegan, pero está el mero bueno, ¿verdad? Y dicen: oye, ojalá que no falle el mero bueno, porque si no nos ganan, ¿verdad? Siempre en un equipo hay como el mero bueno, ¿verdad? Y en este, hermano, en este del ejército de David,
Este era uno de sus mejores hombres de David. ¿Verdad? Era adino y dice él es nita. Simplemente, ¿verdad? Quiere decir que era natural, ¿verdad? De una ciudad de Esem, de la ciudad de la tribu de Simeón, ¿verdad? Simplemente es ese dato. Y está el primer hombre, ¿verdad? José Basebet. Después, hermano, nos habla, ¿verdad? En el versículo 9 de otro hombre. Dice, después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Que este hombre también hizo una gran victoria. Dios lo usó grandemente, ¿verdad? Para dar una gran victoria. Y después adelante en el verso 12 nos habla, ¿verdad? En el 11, perdón, nos habla de Sama, otro de los valientes de David, Sama, ¿verdad? También dice que estaba un terreno, ¿verdad? De lentejas, y dice que lo defendió. Los 3 valientes principales de David. Tuvo mucha gente, David tuvo un ejército poderoso, pero estos 3 hombres sobresalen en el ejército de David. Pero hermano, ¿verdad? Vamos ahí al verso 13, es donde me quiero enfocar, hermano. Tengan en mente esta historia, pero en el verso 13 en adelante es donde me quiero enfocar en el mensaje. Ojalá que les pueda transmitir el mensaje. Verso 13 dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Hermano, quiero hablarles de esta frase, ¿verdad? Dice David aquí en el verso 15, dice: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Hermano, están aquí estos hombres, ¿verdad? David, el rey David, hermano, recuerden, ¿verdad? Que está huyendo. David está en el tiempo de cuando lo andaba siguiendo Saúl. Era el rey, hermano. David ya había sido proclamado, ya había sido ungido por Dios a través de Samuel para ser el próximo rey. Pero David, hermano, todavía no ocupaba el puesto. Ya era ungido y la gente sabía que David iba a ser el siguiente rey. Pero en el puesto todavía seguía Saúl. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Estaba en un tiempo de transición. Hermano, es como cuando un político, ¿verdad? Están en sus campañas, gana. La gente sabe que ganó fulano de tal. El contrario ya sabe que ganó fulano de tal. Pero hermano, el que ganó no se sienta al otro día en el puesto, ¿verdad? Hay un periodo, hay unos meses cuando va a salir el actual presidente o gobernante, y enseguida después entra el que ganó. ¿Sí me explico? Aunque ya ganó, al siguiente día no se sienta. ¿Sí me explico? Y David ya estaba dicho que iba a ser el rey, pero estaba en un tiempo de transición. Saúl seguía siendo el rey. En un tiempo iba a salir Saúl y iba a entrar David. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, ¿verdad? David ya era el rey, pero andaba huyendo. Y dice que estaba en la cueva de Adulam. Mano, a pesar de ser rey, David fue a la cueva de Adulam. Eso nos habla de su humildad y de la disposición de, a pesar de ser rey, estar dispuesto a llegar a la cueva de Adulam. Hermano, las cuevas, ¿verdad? Las cuevas, hermano, y espero no ser grosero o que suene mal, pero las cuevas, hermano, en esos tiempos esos lugares las personas las ocupaban para hacer sus necesidades. Sí, porque en ese tiempo no había, ¿verdad?, baños, pues, usted no llegaba y se paraba en una gasolinera y entraba al baño, no. Usted no se paraba y paraba ahí ¿verdad?, en un Oxxo o algo así, no. Mano, no había lugares, así que las personas hacían sus necesidades en las cuevas. Entonces David, hermano, a pesar de ser el rey, dijo: ¿sabes qué? Me andan buscando, me andan siguiendo. Yo quisiera, soy el rey, debería de estar en el palacio. Se supone que soy el rey. Pero cayó a la cueva, un lugar, hermano, donde posiblemente no tenía buen aroma, donde posiblemente no era un buen lugar, no era un lugar agradable. Pero David dijo: ¿sabes qué? Me tengo que ir a la cueva de Adulam. Y a veces Dios, hermano, a pesar de ser hijos de Dios, a pesar de lo que seamos en esta vida, a veces Dios va a permitir que tengamos que llegar a niveles un poco bajos. A pesar de ser hijos de Dios y a pesar de tener el nivel que usted tenga, va a haber posiblemente ocasiones en la vida donde usted va a tener que bajar a la cueva de Adulam. ¿Sí? Pero hermano, ¿verdad? Está el rey David, y dice, ¿verdad? Nos habla de los 3 valientes, y dice que, ¿verdad?, que en el verso 13 dice que llegan estos 3 hombres, los principales, llegan donde David. Hermano, y David, siendo el rey, en el verso 15 dice: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Hermano, David no les estaba mandando, David no se los estaba exigiendo, David no se los estaba ordenando. David nomás dijo: ¿cómo quisiera agua del pozo de Belén? ¿Cómo tengo ganas de tomar agua del pozo de Belén? Bueno, David estaban sus 3 valientes,
Y David nomás, hermano, dijo, expresó su deseo. Expresó su deseo, dice, ¿quién me diera agua? Hermano, ¿qué es un deseo? Un deseo, ¿verdad? Es un pensamiento en voz alta. Un deseo, ¿verdad? Es simplemente un profundo deseo exhalado desde el fondo de su ser. Hermano, ¿verdad? Es como cuando, hermano, nosotros como esposos debemos ponernos las pilas, ¿verdad? A veces la esposa dice, ay, cómo se me antoja esto. Bueno, no te lo está mandando, simplemente te está diciendo, ay, cómo tengo este deseo, cómo quisiera, a ver si se te prende el foco y me llevas a comer, cómo quisiera. Apenas, hermano, mi esposa, ¿verdad? Andaba con ganas, decía, ay, cómo quisiera un cóctel de camarón. Y después a los pocos días, ay, cómo quisiera un cóctel de camarón. Bueno, a mí se me prendió el foco, yo dije, ese es su deseo. Bueno, el problema de nosotros muchas veces, mire, y hermano, no voy a dar una clase de matrimonio, yo sé que no tengo la experiencia, así que bárbaro, que, ¿verdad? De matrimonio, pero hermano, aquí aplica la ley de la reciprocidad. Hermano, quiere decir, ¿verdad? Que mira, si a ti te interesan los deseos de la otra persona, a la otra persona le van a hacer también cumplir tus deseos tuyos, ¿verdad? A veces como hombres somos bien secos, hermanos. No nos interesan los deseos de la otra persona. Pero sí queremos que ella, ay, cómo quisiera que mi esposa hiciera esto por mí, cómo quisiera que ella hiciera esto por mí. ¿Te has preguntado si tú haces lo que a ella le gusta? ¿Verdad? Somos bien diferentes, hombres y mujeres, y debemos de entenderlo, ¿verdad, hermano? La mujer tiene muchos deseos y ¿verdad? Por decir un ejemplo, mire, ¿verdad? Si una mujer va a una fiesta, hermano, la mujer con que esté bien bonito el lugar, bien arreglado y con que haya con corazoncitos y que esté bien color así bonito, ella está bien, y que le den unas cuantas galletitas, por ella no hay problema. Hermano, el hombre no le importa que esté con blog y que no, si no pusieron arreglos que no pongan, con que haya comida nomás, ¿verdad? Somos bien diferentes, hermano, y así también somos, ¿verdad? Hermano, como nosotros como hombres debemos de interesarnos en los deseos de ella, saber, escucharlos y querer hacer algo por los deseos de ella. Hermano, ¿usted sabe los deseos de su esposa? ¿O ni le interesa? Bueno, a veces así como hombres somos así, ¿sabes qué? No me interesa tus deseos, lo que a mí me interesa son mis deseos. Hermano, ¿verdad? Y yo he descubierto, hermano, si yo me intereso en los deseos de ella, ella se va a interesar en mis deseos. Bueno, eso es la ley, ¿verdad? La ley, hasta los inconversos lo saben, esa es la ley de la reciprocidad. Quiere decir, ¿verdad? Que alguien te devuelve algo por lo que tú hiciste. Hermano, cuando tú haces algo por una persona, ya sea para bien o para mal, a ella le nace el deseo de querer devolverte lo que le hiciste, ya sea para bien o para mal. Si tú le haces algo malo, él dice, el que me la hace me la paga. ¿Sí? ¿Verdad, hermano? Cuando tú le traes rosas a tu esposa o unos chocolatitos, tú hiciste algo por ella, a ella le nace el deseo de querer hacer algo por ti. Te prepara unos camarones. Bueno, el hombre dirá, ojalá que así fuera, ¿verdad? Pero hermano, por naturaleza el ser humano así es, o deberíamos de ser, ¿verdad? Cuando alguien hace algo por nosotros, deberíamos de corresponder, ¿sí? Ahora, hermano, ¿verdad? Si usted investiga o descubre los deseos de su esposa, hermano, no voy a hablar mucho, pero en la noche te va a ir bien. Bueno, algunos no, bueno, ¿verdad? Hermano, deberíamos de interesarnos en los deseos de la otra persona. Hermano, David no se los mandó. David no le dijo, ahora bolas de menso, tráiganme agua. No, David no se lo ordenó, David no se los exigió. David nomás dijo, como quisiera tomar agua. Y hermano, y fíjense lo que dice el verso ahí, en 2 de Samuel 23. 2 de Samuel 23. Dice David expresó, David sacó su deseo. Y fíjense lo que sucedió en el verso 16. ¿Sí están ahí? 2 de Samuel 23, 16 dice, entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Hermano, estos valientes dijeron, ¿sabes qué? Mi rey tiene un deseo. Ese es su deseo de mi rey y vamos a hacer lo que sea porque nos interesa el deseo de mi rey. Hermano, que te interese el deseo de tu rey. Hermana, que te interese el deseo de tu rey. Tú tienes un rey en tu casa. ¿Es tu rey o es tu chalán? ¿Verdad? Debería decir, ¿sabes qué? Lo que mi rey quiera. Algunos hombres así nos gustaría que nos dijeran, ¿verdad? No, mi papi, lo que mi rey quiera. Pero, ¿verdad? Muchas veces en el hogar no sucede eso.
Pero hermano, el hombre dirá, ¿por qué no pasa eso? Pregúntate si tú estás también supliendo o saciando los deseos de tu reina. Sí queremos que nos sacien nuestros deseos, pero no queremos saciar los deseos de la otra persona. ¿Sí me explico? Mano, estos hombres, y usted dirá, ¿por qué estos hombres arriesgaron su vida por David? Y se interesaron en el deseo de su rey. Mano, ¿por qué? Miren, es una de las razones, no es el total, pero vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, porque estos hombres estuvieron dispuestos y les interesó el deseo de su rey. Miren, vamos a Primera de Samuel 2. Primera de Samuel 22. Primera de Samuel 22. ¿Sí? Hermano, recuerden que ya están los valientes de David, ¿sí? Que estuvieron dispuestos a dar su vida por David. Hermano, mire, imagínense para que vean lo que hicieron estos hombres. Estaba David con unos cuantos hombres, hermano, y a alguna distancia estaba el ejército de los filisteos y el pozo estaba de aquel lado de los filisteos. Así que estos hombres tenían que ir, cruzar el ejército contrario, a ver cómo le hacían para sacar agua. No era nomás de que, bueno, pues si quiere agua, pues voy, en un rato regreso. No, hermano, era enfrentarse al ejército contrario. Y estos dijeron, bueno, pero nomás somos 3 y posiblemente allá hay más de 100 soldados y tenemos que cruzar y arriesgar nuestra vida para traerle agua al rey. Hermano, ellos dijeron, ¿sabes qué? No importa lo que tengamos que hacer, si tenemos que arriesgar nuestra vida, vale la pena, porque nuestro rey tiene un deseo. Él quiere agua. Y hermano, ¿por qué estos hombres estuvieron dispuestos? Mire, vamos ahí a Primera de Samuel 22. Primera de Samuel 22. ¿Sí lo tienen? Vamos a leer del 1. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos. Hermano, ponga atención qué tipo de gente le tocó a David. Mire, dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Mano, ¿qué tipo de gente le tocó a David? Mano, David está en la cueva de Adulam y vienen gente y no piensa que se juntó puro diputado, puro empresario, no, dice que puros amargados, puros endeudados. Y ahora dice jefe, soy el jefe de toda esta bola de amargados, endeudados. Mano, David ya cargaba problemas, no como para echarse otros problemas. Mano, pero David, algo que hizo, hermano, David dijo, ¿sabes qué? Voy a trabajar con esta gente. Ellos necesitan a alguien que les ayude a cómo salir de sus deudas. Ellos necesitan a alguien que les ayude a cómo dejar la ira, a cómo mejorar su vida. Hermano, y David empezó a trabajar con esa bola de gente, ¿verdad? Endeudados, todo. Y les tuvo paciencia, los amó, trabajó con ellos. Y después acá en Segunda de Samuel nos habla los valientes de David. Usted dirá, pues les tocó puros valientes, pura gente preparada. No, él los desarrolló, él les enseñó. Mano, ellos entendieron, dijeron, ¿sabes qué? David nos amó cuando éramos unos amargados, éramos unos endeudados, él nos amó y nos tuvo paciencia y él nos desarrolló como líderes. Él me amó y lo menos que yo puedo hacer por él es volverle lo que él hizo por mí. Mano, estos hombres, David estuvo dispuesto a gastar su vida en ellos. Y ahora dicen, nosotros debemos estar dispuestos a gastar nuestra vida por él. ¿Sí me explico? Hermano, estos hombres, hermano, eso es lo que les digo, eso es la ley de la reciprocidad. Donde cuando tú haces algo por alguien, ya sea a corto o a largo plazo, ellos les van a hacer el deseo de querer hacer algo por ti. Así que, hermano, ese es un buen punto en el matrimonio, yo creo. Interésate por ella. Usted dirá, hermano, es que no sabe, mi mujer, una amargada, una endeudada. No, David trabajó con él, con esas personas. Trabajó y ahora se encuentran los valientes de David. Mano, tal vez tu esposa, yo no sé cómo sea, como tú la tengas en tu mente, mano, trabaja con ella en el sentido de ayúdala a mejorar, tenle paciencia, ámala. Y después, hermano, vas a tener una princesa. Porque tú a veces, ¿cómo me tocó una princesa, una reina, una que me obedezca, una que se someta? Mano, a veces, ¿verdad? Como cristianos, a veces decimos cosas que posiblemente no entendemos muy bien. A veces decimos, cómo me gustaría ser como fulana de tal,
¿cómo me gustaría ser como la esposa del pastor fulano de tal? Sí, tú no sabes que ella ha pasado por un proceso. Alguien le ha tenido paciencia, la ha amado, ha ido mejorando y ahora es una doncella, mano, pero su esposo se interesó en ayudarle. Igual podemos hacer nosotros. Después, hermano, tu reina va a decir lo que mi rey quiera. Él me tuvo paciencia cuando nos casamos. Yo era una amargada, una enojona, una gritona, pero me tuvo paciencia, me amó. Pasaron los años y ahora las hermanas ven a la hermana tal y dicen: ay, la hermana, cómo es de buena gente, no grita, no se enoja. Pregúntale a su marido cómo era antes. Pregúntale a su esposo cómo era antes. Dirán: no, hombre, si supieras cuando nos casamos, mano, pero alguien le tuvo paciencia, alguien la amó, alguien le ayudó y ahora tiene a una reina en su casa. Algunos dirán: hermano, ya pasaron 20 años y todavía sigue siendo la misma, ¿verdad, hermano? Pero sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, hermano, el rey David, hermano, trabajó con esta gente a pesar de cómo era. Ahora, hermano, después nos habla y dice ya más adelante, en 2 de Samuel, vamos, donde tuvimos nuestra lectura, 2 de Samuel 23, nos dice: y estos son los valientes de David. Hermano, no menciona, no nos dice: no, hombre, mira, eran unos enojones, eran unos gritones, amargados. No nos dice eso, nomás nos dice los valientes de David. Los valientes de David. Ahora, hermano, pero verdad, después estos hombres entonces estuvieron dispuestos a dar su vida por su rey. Una, porque era su rey, pero otra, hermano, porque estaban agradecidos con su rey. Dijeron: si mi rey hizo eso por mí, ahora yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por mi rey, aún arriesgar mi vida por mi rey. ¿Sí me explico? Ahora, hermano, entonces, bien rápido, este no es el mensaje principal, pero ¿qué podemos aprender, hermanos, de estos valientes? Número uno, hermano, lo que podemos aprender de estos valientes es aprender a escuchar y saber el deseo de nuestro rey. Hermana, aprenda a escuchar y saber cuáles son los deseos de su esposo. Aprender a escuchar y aprender, hermano, y saber que el deseo de nuestro rey es más importante que nuestros deseos. El deseo de nuestro rey se debe de realizar a pesar de nuestras diferencias. El deseo de nuestro rey, hermano, por el deseo de nuestro rey vale la pena arriesgar nuestra vida. Bueno, estos hombres dijeron: ¿sabes qué? Vale la pena arriesgar nuestra vida por el deseo de mi rey. Bueno, estos hombres arriesgaron su vida, cruzaron el ejército de los filisteos, todo para traer agua. ¿Por qué? Porque les interesaba el deseo de su rey. Dijeron: ¿sabes qué? A mí me importa lo que él quiere. Hermana, ¿a usted le importa lo que su esposo desea, sus deseos? Ahora, hermano, viceversa, ¿a usted le importa los deseos de su pareja? A veces, ¿verdad? No, yo lo que yo quiero nomás. Lo que tú quieres, no me importa. Bueno, una de las cosas, ¿verdad?, que a mí personalmente me gustan de comida, los caldos de verdura, ¿verdad? Por eso mantengo esta figura. Bueno, no se crea, ¿verdad? A veces uno dice cosas más para relajar el ambiente, ¿sí? No se tome tan a pecho las bromas que decimos. Hermano, pero algo que a mí me gusta, ¿verdad?, es el caldo de verduras. Bueno, mi esposa ya sabe. Ahora, pero yo a veces le digo: bueno, y dice: ¿qué vamos a hacer de comer? Le digo: ¿y a ti qué te gustaría comer hoy? O en esta semana. Bueno, yo no quiero que siempre sean mis deseos. Yo también quiero que se cumplan los deseos de ella. Ahora estamos hablando en comida. Bueno, a veces, ¿verdad? Pero a veces somos bien duros. No, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Y la mujer dice: ya estoy harto de lo que a ti te gusta, yo también quiero otra cosa. Bueno, pero debe de interesarnos nosotros en los deseos de ella y ella se va a interesar en los deseos de nosotros. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, ¿verdad, hermano? Este hombre aquí, el rey David, simplemente expresó su deseo. Dijo: ¿quién me diera agua del pozo de Belén? Y estos hombres estuvieron dispuestos a hacer el deseo de su rey. Hermano, ese es el mensaje principal. El deseo de su rey. Hermano, pero pasó algo. Miren, ahí en el verso 16. En el verso dice: entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beberla, sino que la derramó para Jehová. Hermano, parecería, mira, hermana, perdón, no sé si puse un vasito de agua por ahí, a ver, perdón, bueno, sí, hermano, ¿verdad? Estos hombres, hermano, arriesgan su vida dice David: ¿cómo quisiera agua? ¿Cómo se me antoja el agua del pozo de Belén? Hermano, simplemente un deseo. Los hombres van y la traen arriesgando su vida. La Biblia no describe qué fue lo que pasaron, si les pasó algo, si sufrieron algo, si se les complicó. No dice la Biblia, nomás dice que la trajeron.
¿sí? Y la traen. Y en vez que, y tal vez ellos esperaban, órale, seguro el rey nos va a decir, órale, qué valientes son ustedes. Órale, no, hombre, son lo máximo. Hermano, David no les dice nada, pero dice que recibe el agua y en vez de tomársela, no se la toma, dice que la derrama. Tal vez los hombres dijeron, David, todo lo que hicimos, fuimos hasta allá y todo lo que peleamos y nos pasó esto y nomás para que la tire. Mejor no hubiéramos ido. Hermano, no, hay algo importante, hermano. No piense que David no valoró el trabajo de ellos. No piense que David menospreció el esfuerzo de ellos. No, hermano, en el Antiguo Testamento había una ofrenda que se llamaba la ofrenda de libación. David entendió, vamos a Génesis 35, hermano. Génesis 35, hermano, no piense que David así derramó y dijo, no sirve de nada lo que hicieron. No, al contrario, dijo David, ¿sabes qué? Yo no soy digno de tomar esa agua. Yo no soy digno del esfuerzo que hicieron estos hombres. No, no vale la pena que yo tome esa agua. Ellos se sacrificaron por mí. Vamos a Génesis 35, 14. Mano, hay una ofrenda que se llamaba la ofrenda de la libación. Y esa ofrenda se daba cuando el sacrificio era aceptado por Dios y se hacía esta ofrenda. Vámonos a Génesis 35, 14. Perdón, hermano, si la salpiqué, ya ni. Perdón, Génesis 35, 14. ¿Sí lo tienen? Dice, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, hablando con Dios. Dice, una señal de piedra, dice, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Hermano, esta era una señal, ¿verdad? De cuando un sacrificio se le ofrecía a Dios y Dios se agradaba y lo aceptaba, dice que se derramaba, ¿verdad? Sí, depende la posibilidad de la persona. Se podía ofrecer jugo o aceite o otro líquido, pero dice, bueno, si no tienes nada, pues aunque sea agua. Bueno, y David cuando entendió eso, dijo, ¿sabes qué? Estos hombres arriesgaron su vida por mí, yo no soy digno de tomarla, se la voy a ofrecer a Dios. Hermano, eso nos habla de la humildad de David. No se agarró la honra y la gloria, no se tomó, hermano, dice que Dios, ¿verdad?, no comparte su gloria con nadie. Ya hice mi relajo acá, pero bueno, hermano, David, ¿verdad? David, hermano, derramó el agua, pero no fue porque menospreció. Valió la pena lo que hicieron, pero él se la ofreció a Dios. Hermano, y a veces usted va a trabajar y usted puede llegar al punto de decir, no vale la pena. Todo para ir, más para que tire el agua. Hermano, y a veces usted va a trabajar con su familia, con sus hijos, y puede llegar al punto, no vale la pena. Ya le he dicho que no lo haga, ya le he enseñado cómo lo debe de hacer, no vale la pena. Hermano, no, sí vale la pena hacerlo. Sí vale la pena. No me preocupe, hermano. Gracias. Sí, pero hermano, ¿verdad? Aquí están estos hombres y están tratando de hacer el deseo de su rey. David no se lo mandó, David no se los exigió, simplemente dijo, ¿quién me diera agua? ¿Cómo quisiera agua? Ese es mi deseo, eso es lo que yo quiero, pero no se los obligo, no se los mando. Pero ellos correspondieron, dijeron, ¿sabes qué? Si mi rey quiere agua, lo vamos a hacer. Hermano, pero quiero decirles que como cristianos tenemos un rey mejor que David. Aunque David fue un buen rey, tenemos un rey que es el Señor Jesucristo, mejor que David. Ser salvo, ¿verdad? Puede ser salvo, hermano, pero alguien hizo por nosotros algo y no debería de nacer en nosotros ese deseo de querer hacer algo por nuestro rey. Él lo hizo por nosotros, ahora nosotros debemos de hacerlo por él. Hermano, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Él nos amó primero, él se sacrificó por nosotros, él dio todo por nosotros. Ahora nosotros deberíamos decir, Señor, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, el deseo de nuestro rey. El deseo de nuestro rey. Y quiero compartir con ustedes algunas cosas, hermano. El deseo de nuestro rey. Hablando del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es nuestro rey y tiene un deseo también. Miren, pero vamos primero a Apocalipsis. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Los valientes de David tuvieron su rey y se interesaron en el deseo de su rey. Ahora nosotros tenemos nuestro rey. ¿Y qué vamos a hacer con el deseo de nuestro rey? Vamos ahí a Apocalipsis 19.
Apocalipsis 19, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Apocalipsis 19, vamos a leer el 13 y el 16, ¿lo tienen? Hablando del Señor Jesucristo dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora el 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro Rey. Pero ¿qué estamos haciendo con el deseo de nuestro Rey? Para empezar, ¿sí sabemos cuál es el deseo de nuestro Rey? O nomás, a veces como cristianos nomás estamos pensando en que: Señor, es que yo quiero, Señor, te pido, Señor, es que esto. Sí, nomás de aquí para allá. Pero ¿te importan los deseos de Él de allá para acá? Hasta en eso somos egoístas a veces. En la oración nomás estamos pide y pide y pide y pide y pide. En el matrimonio también nomás estamos: es que si tú hicieras esto por mí, es que si esto. Y tú dices: bueno, ¿y qué puedo hacer yo por Él? ¿Qué puedo hacer yo por Él? Hermanos, debemos de interesarnos, ¿verdad?, en el deseo de nuestro Rey. Y el Señor Jesucristo es el Rey de nosotros. ¿Sí se entiende? Hermano, pero igual que David, hermano, el Señor Jesucristo, aunque es el Rey de Reyes, estamos en un tiempo de transición. Hermano, el Señor Jesucristo ya murió y pagó por nosotros y está en el cielo. Pero, ¿verdad, hermano? No se ha sentado en su trono todavía. Dice que cuando venga se sentará en el trono de David. Ahorita todavía no es el... Bueno, espero, hermano, no confundirlos en este detallito. Van a decir: el Señor Jesucristo, el hermano Cristian dice que el Señor Jesucristo no es el Rey. No, sí es el Rey, pero no se ha sentado en su trono. Hasta cuando Él venga se va a sentar en el trono de David. ¿Sí me explico? Pero ahorita no es el Rey, pero no es el Rey. Ahí usted entiéndalo, ¿verdad? Es el Rey, pero no es el Rey. Hermano, se lo voy a explicar otra vez de esta manera, como los políticos. Les digo: ya ganaron, pero al otro día no se sientan en el puesto, en el trono. Hay un tiempo cuando se va a sentar mientras sale el otro, ¿sí? ¿Verdad? Y el Señor Jesucristo, hermano, es el Rey, pero todavía no ha regresado. Cuando regrese va a tomar el trono, el control, y se va a sentar en el trono de David. Pero estamos en un tiempo de transición y estamos igual como David. David tenía un enemigo que era Saúl, pero sus valientes estuvieron dispuestos a dar su vida por el Rey. Y, hermano, mientras el Señor Jesucristo venga, nosotros somos como esos guerreros de David, que deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida por el deseo de nuestro Rey. ¿Sí? Ahora, hermanos, nuestro Rey, así como David expresó su deseo, nuestro Rey, el Señor Jesucristo, también tiene deseos. Y uno de sus deseos, vamos, ahora sí, este ya es el mensaje. Número 1, hermano, el deseo de nuestro Rey. Vamos a Primera de Timoteo 2:3. Suena como cuando uno dice: ay, 2:3, ¿no? Primera de Timoteo 2:3. ¿Sí lo tienen? Primera de Timoteo 2:3. Hermano, David expresó su deseo y los valientes se interesaron en el deseo de su Rey. Y ahora el Señor Jesucristo va a expresar su deseo, y a ver, como valientes del Señor Jesucristo, ¿qué vamos a hacer por el deseo de nuestro Rey? Dice Primera de Timoteo 2:3 y 4. ¿Lo tienen? Primera de Timoteo 2:3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice: el cual, ¿qué? El cual quiere. Ese es su deseo, eso es lo que Él quiere. Dice: como quisiera, como deseo. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice el Señor Jesucristo, dice: como quisiera, como quiero que todos los hombres sean salvos. Bueno, el Señor Jesucristo, nuestro Rey, está expresando su deseo. Dice: como quisiera que todos los hombres sean salvos. Bueno, usted ya escuchó uno de sus deseos del Rey, pero ¿qué va a hacer con el deseo de su Rey? Usted va a decir: no, pues bueno, pues hay que otros lo hagan. No, pues está bueno, si ese es su deseo, pues está bueno, hay que le eche ganas, ¿no? No, hermano, a veces así somos de simples, de secos, de insípidos, de todo lo que quiera, sin azúcar, ¿verdad? Hermano, a veces, ¿verdad? Igual, vuelvo a repetir, en el matrimonio, ¿verdad? La esposa nos dice: ay, ¿cómo quisiera esto? Y a veces somos bien secos. No, pues échale ganas, a ver si lo haces tú. Pues ahí tú verás cómo le haces. Hermano, cuando la esposa dice: como te lo estoy diciendo, a ver si lo haces por mí. Hermano, y Dios está expresando su deseo y dice: como quisiera que los hombres sean salvos. Y muchos cristianos dicen: bueno, pues qué bueno, ¿no? No dice: ay, si ese es tu deseo, Rey, lo voy a hacer. Hermano, estos hombres, los valientes de David, cuando escucharon el deseo de su Rey, no dijeron: no, pues suena bueno, ¿eh? No, pues ¿cómo lo vamos a hacer?
No, pues está bien difícil. Dijeron, ¿sabes qué? Eso es lo que Él quiere, vamos a ver cómo le hacemos. Pero el deseo de nuestro Rey se va a cumplir. Hermano, el deseo de nuestro Rey, el Señor Jesucristo, Él dice que quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué estamos haciendo por el deseo de nuestro Rey? ¿Qué estamos haciendo? El deseo de nuestro Rey es que todos los hombres sean salvos. Vamos a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. El deseo de nuestro Rey. El rey David, ¿verdad? Tuvo un deseo y sus valientes hicieron todo lo que pudieron por hacer el deseo de su Rey. Y el Señor Jesucristo es nuestro Rey y tiene un deseo. Dice, cómo quisiera que todos los hombres sean salvos. En 2 de Pedro 3:9 dice, perdón, estoy en primera. Dejen, meto segunda. A ver, de 3:9, ¿verdad? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, el deseo del Señor Jesucristo es que nadie perezca. El deseo del Señor Jesucristo es que todos sean salvos. Ese es el deseo de nuestro Rey. El deseo de nuestro Rey. Hermanos, el Señor Jesucristo ya murió y pagó en la cruz del Calvario. Y Él, ¿verdad? Él sabe, hermano, que dice Hebreos 9:27. Si puede, búsquelo, si no, nomás escúchelo, ¿verdad? Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hermano, Dios sabe, ¿verdad? Que un día vamos a morir. Un día vamos a morir. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos cómo, pero vamos a morir un día. Y hay dos lugares, el cielo y el infierno. Dice Dios, ¿verdad? Que por pecadores, bien rápido, hermano, si puede, ¿verdad? Vamos a Romanos. Hermano, Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo, al Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos, y Él ha hecho algo para que los hombres sean salvos. Y eso es, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo a que muera, ¿verdad? En la cruz del Calvario. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque dice Dios, ¿verdad? Que vamos a morir y que hay dos lugares a donde podemos ir, al cielo o al infierno. ¿Por qué merecemos ir al infierno? Porque somos pecadores. Vamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Si lo tienen, léalo. Si no, nomás escuche, por favor. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, esta es nuestra condición. Así se encuentra el ser humano delante de Dios. Todos somos pecadores. Todos. Y por el pecado un día vamos a morir y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado el ser humano no puede ir al cielo, merece ir al infierno. Pero Cristo murió y pagó por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahora vamos a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Primeramente, ¿verdad? Todos somos pecadores. Número 2, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, hablando de la muerte física y la muerte espiritual, ¿verdad? Dios dijo, del polvo fuiste formado y al polvo volverás. Pero también está hablando de la muerte física. El alma, por ser pecador, no puede ir al cielo, merece ir al infierno. Dice, vamos a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Hermano, a Dios le interesó que nosotros, ¿verdad? No fuéramos al infierno y que podamos ir al cielo. Apocalipsis 21:8, ¿lo tienen? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física. La muerte segunda es la muerte de la condenación del alma en el infierno, ¿verdad? Pero Cristo nos ama, Dios nos ama y no quiere que vayamos al infierno, Él quiere que vayamos al cielo y estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos ahora a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Él conoce, Él sabe la condición de nosotros que somos pecadores, que un día vamos a morir y que merecemos el infierno. Pero hermano, Dios muestra su amor para con nosotros. Vamos a Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, hermano, porque Él sabe que somos pecadores y que un día vamos a morir y que merecemos el infierno. Pero Él quiere, el deseo de Él es que vayamos al cielo.
y estuvo dispuesto a morir y a pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora cualquier pecador, cualquier persona que crea y acepte al Señor Jesucristo como su Salvador, tiene vida eterna. Ya no irá a condenación. Vamos a Romanos 10:9. Romanos 10:9. Romanos 10:9. Mano, Dios promete aquí y no pide otro requisito. El único requisito que pide para ser salvo es creer y aceptar al Señor Jesucristo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cuál es la promesa? Serás salvo. Dios dice, te lo prometo, serás salvo si me crees en tu corazón y si me aceptas como Salvador personal. Dios, hermano, Dios ya murió, Dios pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero si usted está aquí, querido visitante, todos somos pecadores, todos vamos a morir, todos merecemos el infierno, pero hay alguien que murió y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Es el Señor Jesucristo. Ahora el requisito, dice Dios en su palabra, que si le creemos y si lo aceptamos como Salvador, seremos salvos. Seremos salvos, ¿sí? Entonces, número uno, ¿verdad? El deseo de nuestro Rey es que todos sean salvos. Ahora usted dirá, bueno, hermano, eso ya me lo sé, eso mejor ni hubiera venido al servicio. Hermano, el deseo de nuestro Rey es que todos sean salvos. Si usted ya es salvo, si usted es hijo de Dios, el deseo de nuestro Rey es que cada uno de sus hijos tenga un corazón que le tema y que guarde sus mandamientos. Miren, vamos a Deuteronomio. Hermano, nuestro Rey tiene un deseo. Primero, que todos los hombres sean salvos. Querido visitante, si usted no es salvo, Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted lo acepte como su Salvador personal. Pero si usted ya es salvo, si usted es hijo de Dios, ahora Dios tiene un deseo para los que son sus hijos, que tengan un corazón que le teman y que guarden sus mandamientos. Vamos a Deuteronomio 5:28. Deuteronomio 5:28. Deuteronomio 5:28. ¿Sí lo tienen? Vamos a leer, sí, el 28. Deuteronomio 5:28 dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablasteis, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y el 29, hermano, Dios va a expresar su deseo. Nuestro Rey va a expresar su deseo. Dice: quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Hermano, es nuestro Rey expresando su deseo. Dice: como quisiera, ya son mis hijos, pero como quisiera que tuvieran tal corazón, que me temieran y que guardaran mis mandamientos. Hermano, ese es el deseo de nuestro Rey. Ese es el deseo de su Rey para con usted y para conmigo, que cada uno de sus hijos le tenga temor y que guarde sus mandamientos. A veces, hermanos, somos cristianos y nos jactamos de ser cristianos. Yo soy cristiano y de 40 años y que sí, pero ¿ha aprendido a tener temor de su Rey y a guardar sus mandamientos? Dice Dios: como quisiera, ese es mi deseo, que tuvieran tal corazón. Tal corazón. Hermano, es como una mamá, ¿verdad? A veces, bueno, no a veces, yo creo que la mayoría de los padres, ¿verdad?, tenemos deseos y dicen: ay, cómo quisiera que mis hijos me obedecieran. Cómo quisiera que... Es nuestro deseo. Y Dios también tiene un deseo. Dice: cómo quisiera que mis hijos tuvieran tal corazón, que me temieran y que guardaran mis mandamientos. Ahora, hablando de temor, no está hablando, ¿verdad?, de un temor de que yo vengo a la iglesia y me va a dar miedo. No, está hablando de un temor reverente, de un temor, ¿verdad?, que está el pecado delante de mí y digo: no, si lo hago voy a ofender y voy a quebrantar el corazón de mi Dios. Prefiero no hacerlo. Un temor reverente, no un temor de miedo. ¿Sí me explico? Y dice Dios: cómo quisiera que mis hijos tuvieran ese corazón, que cuando el pecado se les acerca no vayan corriendo. Bueno, a veces como cristianos así somos. El pecado se nos acerca, Satanás nos ofrece y nos vamos de pechito, ¿no? Bueno, y dice Dios: cómo quisiera que tuvieran temor, que se acuerden que estoy yo acá y que eso me ofende. Como quisiera, hermano, ese es el deseo de nuestro Rey. Número uno, el deseo de nuestro Rey es que todos los hombres sean salvos. Número dos, el deseo de nuestro Rey es que sus hijos tengan un corazón que le teman y que guarden sus mandamientos. Número tres, hermanos, el deseo de nuestro Rey es, ¿verdad?, que sus hijos
se santifiquen. El deseo de nuestro Rey es que sus hijos se santifiquen. Bueno, a veces vivimos, ¿verdad?, una vida, somos cristianos y vivimos una vida desenfrenada, vivimos como queremos. Bueno, cuando el deseo de Dios se dice, ¿sabes qué? Como quisiera que se santificaran, como quisiera que se apartaran del pecado, como quisiera, ¿verdad?, que vivieran para mí. Ese es el deseo de nuestro Rey, hermano. El deseo de nuestro Rey, ¿verdad?, es vuestra santificación. Vamos a Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Mano, usted está escuchando el deseo de su Rey. ¿Qué va a hacer con el deseo de su Rey? Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14 nos dice, ¿ya lo tienen? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, andando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, ya no vivas conforme a tus deseos. Tus deseos eran que tú querías ir a tal lugar, tú querías andar con tales amigos, tú querías hacer esto, esos eran tus deseos. Pero ahora ya no vivas conforme a tus deseos, vive conforme a los deseos de tu Rey. Mano, el deseo de nuestro Rey es que nos santifiquemos. Que nos santifiquemos. Último, el deseo de nuestro Rey, hermanos, es que su evangelio sea predicado. Ese es el evangelio, el deseo de nuestro Rey, que el evangelio sea predicado. Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Mano, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando murió, ¿verdad? Expresó su deseo. Expresó su deseo. Y dice en Mateo 28:18. Mateo 28:18. Ya estoy por terminar, ¿verdad? No, ya voy a terminar, estoy por terminar. Así que no se alegre tanto, ¿eh? Pero ya casi. Mateo 28:18. ¿Lo tienen? Dice el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, después cuando murió, expresó su deseo. Dice, cómo quisiera que vayan y prediquen el evangelio. Bueno, ese es el deseo de nuestro Rey, que su evangelio sea predicado. Vamos ahí a Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16. ¿Lo tienen? Marcos 16, del 15 y el 16. Dice, y les dijo, el Señor Jesucristo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, el Señor Jesucristo expresó su deseo con sus discípulos. Dijo, vayan y prediquen. Vayan y prediquen. Hermano, el rey David, un gran rey que ganó muchas victorias, ¿verdad? Y tuvo un reino grandísimo, majestuoso. Hizo muchas cosas por Dios y por la gente. Pero nosotros como cristianos tenemos un rey más importante, que es el Señor Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. David expresó su deseo y sus siervos, sus valientes, hicieron lo que pudieron por tal de saciar el deseo de su Rey. Bueno, el Señor Jesucristo es nuestro Rey y nos ha expresado su deseo. Dice, cómo quisiera que los hombres sean salvos. Cómo quisiera que mis hijos tuvieran tal corazón que me teman y que me obedezcan. Cómo quisiera, ¿verdad? El tercer punto, ¿verdad? Cómo quisiera, ¿verdad?, que el evangelio, cómo quisiera que el evangelio sea predicado. Cómo quisiera, ¿verdad?, que mis hijos se santificaran. Ese es mi deseo, dice el Señor Jesucristo. Mano, ¿qué va a hacer con el deseo de su Rey? Los valientes de David actuaron rápido y dijeron, ¿sabes qué? Si eso quiere mi Rey, lo voy a hacer. Ahora usted ya escuchó el deseo de su Rey. ¿Qué va a hacer con el deseo de su Rey? A todos nos gusta, ¿verdad?, que se interesen en lo que yo quiero. Es que a mí me gusta, es que yo quisiera, es que ¿por qué no? A todos nos gusta. También a él le gusta. Todo, ay, que yo quisiera que Dios me bendiga. Y es que yo quisiera que Dios me diera esto. Es que yo quisiera que Dios hiciera esto por mí. Tú estás pensando en tus deseos. ¿Te has puesto a pensar en los deseos de Él? ¿Sí me explicó? Bueno, vamos a ponernos de pie. Espero haberme explicado. Yo quisiera, ¿verdad?, a veces hasta no sé ni qué hacer para moverme, para transmitirle el mensaje. Pero espero haberme explicado. Espero haber transmitido el mensaje.
El rey tiene un deseo y nuestro rey tiene un deseo. Pero ¿qué vamos a hacer con el deseo de nuestro rey? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias porque tú eres nuestro rey. Gracias porque un día, Señor, nos amaste, nos perdonaste. Has tenido paciencia con nosotros. Tú te interesaste en nosotros. Ayúdanos ahora, Señor, a interesarnos en tus deseos. Te ruego, Señor, que así como esos valientes de David, que escucharon el deseo cuando David dijo: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén? ¿Quién me diera? David expresó su deseo y los valientes, cuando lo escucharon, hicieron lo que pudieron por su rey. ¿Quién dirá, hermano, Dios me habló? Dios me habló. Yo ya entiendo